Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este primer webinar de Manage Engine en 2025, Tendencias de TI para 2025, la guía definitiva. Hoy vamos a arrancar el inicio, digamos, de todas las sesiones de webinars de Manage Engine. Quienes nos siguen desde hace tiempo saben que hacemos este tipo de webinars relacionados con tendencias. También tendremos los habituales masterclass, donde entregamos una serie de 3 o 4 sesiones específicas por algún dominio. Así que vamos a arrancar de una vez con este tema de tendencias para 2025. ¿Qué hicimos nosotros? Revisamos lo que nos dicen las consultoras más importantes, es decir, lo que nos comenta IDC, lo que nos comenta Forrester, Gartner, que son las consultoras que lideran todo este tema de discusión de tendencias en tecnología, y revisamos cuáles eran los puntos en los que coincidían estas tres consultoras y, por supuesto, los temas que son más relevantes para nuestra región, para América Latina. Así que, sin más preámbulo, pues les damos de nuevo la bienvenida. Recuerden que este webinar está siendo grabado, va a ser subido a nuestro canal de YouTube y también se va a enviar por correo electrónico a los correos que ustedes, con los que ustedes se inscribieron. Así que no se van a perder nada y van a recibir también, por supuesto, la presentación que están viendo en este momento. Así que van a tener acceso a todos los recursos sin ningún problema. Si todavía no nos siguen en YouTube, los invito para que lo hagan. Simplemente tienen que ir a youtube.com/ManageEngineLatam, youtube.com/ManageEngine, como se escribe normal, Latam, todo pegado, y ahí van a encontrar no solamente la grabación de este webinar, que ya va a estar, yo creo que mañana va a estar ya disponible, sino también el registro de todos los webinars, por ejemplo, del año pasado. Van a poder ver lo que comentamos, las masterclass que tuvimos, muchos casos de éxito de clientes que han usado nuestras soluciones. Hay muchísimo para que puedan explorar en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, vamos a revisar un poco el tema de tendencias previas. En 2020, con la llegada de la pandemia, pues la gran tendencia fue el trabajo remoto. Para 2021 fue el tema del trabajo híbrido. Para 2022, iniciando 2022, se empezó a hablar mucho del tema del metaverso cuando ya Zuckerberg presentó como cuáles iban a ser los avances de Meta específicamente en ese sentido. Eh, y digamos que ese fue el gran tema en 2022. De hecho, Bloomberg eh, decía que para el 2024 se estimaba que el mercado del metaverso llegara a mover más de 800 mil millones de dólares, cosa que por supuesto no sucedió, porque a final de 2022 aparecería ChatGPT, OpenAI, y este producto que revolucionó todo el mundo tecnológico y todos empezamos entonces a hablar de inteligencia artificial, que es el tema, digamos, tendencia, que ha sido el tema tendencia en los últimos años. Y por supuesto, este año pues no iba a ser diferente. Así que vamos a tener unos temas muy relacionados con inteligencia artificial. Aquí vamos a revisar un poco lo que nos decía Gartner en su informe de tendencias estratégicas para 2025, las predicciones de IDC y las predicciones, los pronósticos de Forrester. Entonces, ¿qué encontramos? Hay algunos temas que se comparten, que son comunes. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver reducción de inversión en IA, es un tema que comparten tanto Forrester como IDC. El tema de Agentic AI o IA de agentes es el segundo tema que todas coinciden en que ese va a ser un tema de tendencia para este año. Luego viene la nube privada, sostenibilidad, que es un tema que ha venido tomando mucha fuerza desde que el tema de inteligencia artificial, digamos, ha venido creciendo. Y Spatial Computing, que es como la última parte de este grupo de tendencias. Por supuesto que hay otras tendencias adicionales. Cada una de las consultoras menciona otro tipo de tendencias, pero son tendencias que están mucho más a futuro. Entonces, por ejemplo, está el tema de computación cuántica, que aún falta un montón de trabajo para que eso pueda ser, digamos, comercialmente viable y que se haga mucho más popular. Así que simplemente nos enfocamos en estas que son las que consideramos más importantes, más relevantes y obviamente más útiles para nuestro mercado en América Latina. Entonces, arrancamos con el primero, reducción de inversión en IA. ¿Qué sucede? Que empezamos a ver inteligencia artificial en todas partes, todo el mundo empezó a hablar de este tema desde 2022 y muchas compañías se metieron de cabeza en el tema de inteligencia artificial, empezaron a hacer inversiones en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y, por ejemplo, Gartner encontró en una encuesta que el 64% de los usuarios
preferirían no tener inteligencia artificial en los canales de atención al cliente. ¿Qué pasó? Que cuando salió ChatGPT, todo el mundo dijo, bueno, vamos a automatizar este tema del tema de contacto de servicio al cliente, todos los chatbots que se venían utilizando, digamos, previamente con otras herramientas. Muchas empresas empezaron a utilizar ChatGPT para involucrarlo, para incluirlo en sus chatbots y responder rápidamente a las preguntas de los usuarios. Pero Gartner se dio cuenta con este estudio que realmente la experiencia final de los usuarios no era tan positiva. Y es una diferencia un poco entre lo que nosotros esperábamos de la inteligencia artificial y lo que realmente entregó en este caso específico. Entonces, ¿cuáles fueron las respuestas de la gente en esa encuesta de Gartner? La mayoría dijo que era muy difícil o se hacía más difícil tener contacto con un ser humano si utilizaban el chatbot. Entonces, claro, creo que a algunos de nosotros nos ha pasado que intentamos tal vez comprar un producto o un servicio en Internet, nos sale un chatbot, empezamos a conversar con el chatbot, escogemos las opciones que nos muestra y en algún punto como que se vuelve un camino circular, sin salida y al final es una experiencia no tan buena, pues bueno, eso registró la mayoría de las personas en esa encuesta de Gartner. En un segundo lugar, comentaron que no utilizaban la IA porque muy probablemente iba a desplazar trabajos de las personas que están en la compañía. En tercer lugar, que la IA entrega respuestas equivocadas. En un cuarto lugar, el tema más relacionado con la privacidad, el tema de la seguridad de los datos, no estaban muy tranquilos de confiar su información a una máquina en este caso. Y en el último lugar, el tema de los sesgos. Creen que la IA tiene algunos sesgos en su formación y que puede que no trate a todos los clientes de manera equitativa. Entonces, esas fueron como las conclusiones que salieron de ese informe de Gartner. Y bueno, digamos que más allá de eso, Gartner realizó una encuesta también sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, en las personas, y aunque el 98% de los líderes de empresas se mostraron receptivos a utilizar inteligencia artificial, este es como el caso inverso a lo que pasa siempre. Por lo general, el equipo de tecnología y finanzas tiene que convencer al equipo directivo de que implemente soluciones tecnológicas. En este caso fue al revés, la mayoría de los directivos estaban de acuerdo en implementar inteligencia artificial, pero el 72% de los empleados tuvo problemas a la hora de integrar la inteligencia artificial en sus labores cotidianas. Ahí hay otro ejemplo de un poco las limitantes que hay entre lo que esperamos de la inteligencia artificial y lo que realmente sucede según nos cuenta Gartner. Y bueno, aquí está de nuevo el ejemplo, todo el mundo utilizando los modelos de lenguaje extendido para diversas soluciones. Ya sabemos que los modelos de lenguaje son básicamente esa herramienta de IA que nos permite conversar con aplicaciones y con herramientas y se utilizó ampliamente. Lo que nos dice Gartner también es que se espera un precio muy volátil en este año. Entonces, una primera recomendación de Gartner es, si usted va a invertir este año en inteligencia artificial, tenga precaución porque el precio va a crecer más o menos un 30%. Eso es lo que nos contaba Gartner sobre este tema. Por su lado, Forrester nos cuenta que en otra encuesta, el 49% de los tomadores de decisión de IA generativa consideraban que podían obtener un retorno de inversión en un plazo de 3 años, ¿no? Y digamos que este es otro elemento de por qué se ha venido reduciendo la inversión en inteligencia artificial, y es que la mayoría de las compañías no obtienen un retorno de inversión como el que se estaba presupuestando inicialmente. Aquí tenemos también otro comentario de Gartner. En la encuesta de IA, el 47% de los CEO afirmó que la IA no ha cumplido con sus expectativas en el tema de retorno de inversión. Eh, Esto obviamente porque supone, digamos, ahí hace Gartner también la salvedad de lo que estamos comentando. No siempre los beneficios de la IA se materializan, lo que supone amplios riesgos para las organizaciones. Y por su lado, IDC nos dice que para el 2026 el 75% de las empresas que no adopten modelos económicos que cumplan, digamos, con todas las posibilidades, se van a arriesgar a no alcanzar los parámetros de referencia para cumplir con ese retorno de inversión.
Por supuesto que, digamos que de acuerdo con esto también nos dice IDC que para el 2027 el 30% de las compañías que hoy en día tienen desarrollo de inteligencia artificial van a dejar de hacerlo, si continúa nuevamente con el modelo actual. Pero este año, por ejemplo, llegó la noticia de DeepSeek, que es la competencia china, entre comillas, de OpenAI, que está cambiando un poco el panorama de los costos, sobre todo porque es un 95% más económico que OpenAI. Mientras OpenAI costó más de 100 millones de dólares, DeepSeek costó un poco más de 5 millones de dólares. También los costos de API, por ejemplo, son 95% más económicos. Mientras ChatGPT estaba orientado a entender palabra por palabra, DeepSeek está entrenado para entender oraciones completas, entonces requiere menos procesamiento, menos tarea, menos energía y es una respuesta, digamos, más rápida. Y obviamente el tema de que es modular y open source, que es una cosa que no tenía OpenAI. Entonces, este jugador nuevo empieza a cambiar un poco esas expectativas de las consultoras, pero todavía falta mucho para que se haga más popular, por un lado, y por el otro, también hemos visto en redes sociales el tema de los sesgos, ¿no? Cuando se le preguntan a esta ahí algunos temas específicos de la historia de China, como que, bueno, se sale por las ramas, no responde. Obviamente, si se hace más popular, eso es un sesgo que tenderá más bien a desaparecer, pero depende también de cómo reaccionen OpenAI y los demás jugadores clave en este tema de inteligencia artificial. Ustedes saben, esto crece todos los días, hoy sale una noticia, mañana hay otra, entonces vamos a ver cómo se van a adoptar los grandes jugadores de la IA con estos cambios y por supuesto cómo las compañías pueden tomar ventaja de esas transformaciones. También nos recomienda Gartner esto que es un sándwich para la adopción de la IA. Entonces, ¿de qué se trata este sándwich? Es básicamente un esquema en el que nos presenta eh, cómo debe funcionar o cómo deberíamos aplicar la IA correctamente en nuestros entornos de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan en la base y en el tope de este sándwich, el pan del sándwich, digámoslo, las dos rebanadas de pan del sándwich, son el tema de los datos. Por un lado, en la parte de arriba, tener datos de todas partes y de todo tipo, es decir, yo poder recolectar en mi compañía cuáles son los productos más comprados, desde dónde está haciendo el usuario la compra, si utiliza teléfono, smartphone o está conectándose desde un computador, cuáles son sus medios de pago favoritos e incluso recolectar los datos sintéticos, toda esa data remanente que sale de las transacciones entre aplicaciones y en las herramientas que utilizamos, tener acceso a toda esa información. Recordemos que la IA es más efectiva entre más información tenga. Entonces, una IA con poca información va a tener, obviamente, resultados muy pobres. Entonces, entre más información tengamos para darle a la IA, va a trabajar mucho mejor. Y en la parte de abajo vemos el Data Centralized, que es poder tener toda esa cantidad de datos centralizados, no el modelo que algunas compañías todavía tienen de información aislada, sino poder integrar toda la información en un solo lugar. Esos son básicamente, digamos, el inicio y el fin de este sándwich de IA que nos propone Gartner. Y luego vienen unos conceptos muy interesantes. Vamos a empezar arriba por el Embedded AI, que es básicamente la inteligencia artificial embebida. ¿Qué quiere decir eso? Que es la inteligencia artificial que los proveedores están incluyendo en sus herramientas. Entonces, por ejemplo, ustedes en su empresa manejan o utilizan Service Desk Plus, que es nuestra solución para gestión de servicios de TI, y nosotros desde Manage Engine, como fabricantes, tenemos CIA, que es la inteligencia artificial de Service Desk Plus. Esa CIA, por ejemplo, es un ejemplo de Embedded AI, es decir, ahí la empresa que tiene esta herramienta no está haciendo una inversión grande en desarrollar la inteligencia artificial, sino que toma el beneficio de un proveedor, en este caso un fabricante como nosotros, y empieza a sacarle provecho, digamos, a esa inteligencia artificial. Entonces, esa es la Embedded AI. Luego viene el Bring Your Own AI, que son todas las herramientas y los paquetes de IA que se están utilizando en las unidades de negocio. Entonces, por ejemplo, hay una IA que se llama Granola, que graba todas las conferencias y las reuniones y es una especie de secretaria que saca
todo el resumen de la reunión, los puntos más importantes, los compromisos de la reunión y entrega un documento, un acta ya completamente lista para que todas las partes entiendan de qué se trató la reunión, cuáles fueron los compromisos que quedaron fijados y queda todo listo. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de Bring Your Own AI. Son soluciones que están pensadas desde la IA y que se están utilizando actualmente en el negocio. Luego viene el marco TRISM, que es básicamente Trust, Risk and Security Management, cómo vamos a gestionar el tema de confianza, riesgo y seguridad. Obviamente este tiene que ser un tema de políticas muy rigurosas, eh, sobre todo al momento de tratar con datos que provienen de proveedores. Entonces yo, por ejemplo, saber muy bien cómo se están tratando esos datos, que tengan la calidad que yo necesito para que la IA funcione correctamente. Y al final, el Build AI es básicamente pues para las empresas que pueden darse el lujo de invertir en investigación y desarrollo de inteligencia artificial y crear obviamente sus propias soluciones, digamos, tailored o a la medida, básicamente. Eh, Luego también Gartner nos presenta como unos arquetipos de sándwich de esta aplicación de la IA y por supuesto depende de el nivel de la compañía. Entonces el básico que ustedes ven al costado izquierdo tiene todo excepto Build AI. O sea, una compañía que no tiene el músculo financiero, que no está metida de cabeza en inteligencia artificial, que no ve necesario en el momento crear herramientas de IA, digamos, para su propio ejercicio, sino que puede tomar más bien provecho de lo que otros han hecho, puede tener el primer arquetipo. En el segundo es, digamos, más recomendado para compañías como bancos, como organizaciones de salud, que tienen un tema de compliance, de conformidad muy fuerte. Entonces aquí, si ustedes se fijan, en este sándwich, el tema de Trust, Risk and Security Management es mucho más robusto porque hay un tema de cumplimiento, entonces yo tengo que garantizar que tengo toda la información para que si hay una auditoría yo pueda cumplir con todos los datos que se necesitan y demás. Entonces, este segundo sándwich es más enfocado como a este tipo de compañías que tienen ese tema de cumplir con legislación, conformidad, compliance, con diferentes estándares y demás. Y en el último está el deluxe, que es básicamente lo que mencionábamos, es exactamente el mismo que el anterior, básicamente creado o pensado pues para compañías que tienen como empezar a hacer investigación y desarrollo de IA para su negocio específicamente. Y bueno, aquí también Gartner nos muestra, eh, digamos, como un gráfico en el que podemos contrastar el valor que puede alcanzar la aplicación de IA y por el otro lado el tema de la complejidad, el riesgo y los costos, ¿no? Entonces, obviamente, entre más altos son los costos y el desarrollo y el riesgo, pues vamos a tener en teoría un mayor valor. Y esto está relacionado con los sándwiches. Entonces, el sándwich básico en el que Gartner nos dice aproveche toda la IA que tienen sus proveedores y que tienen las herramientas que está utilizando en su negocio, básicamente nos va a dar ese primer resultado que son los quick wins, es decir, resultados rápidos, eficiencia en la empresa, eficiencia en los procesos de una manera muy básica. Luego vienen algunos casos de éxito diferenciadores, que en el segundo caso ya cuando son, por ejemplo, las compañías que tienen el tema de compliance mucho más sólido, vamos a tener algunos casos diferenciadores. Y ya en el último nivel, las compañías que pueden invertir definitivamente en IA, pues van a poder crear iniciativas transformadoras. Es decir, van a empezar a cambiar los modelos de negocio, van a empezar a generar transformaciones en la industria. Obviamente, pues las compañías grandes que tienen la capacidad financiera y técnica para atreverse a este paso. Y también nos dice Garner, hay que tener en cuenta varias cosas. Si usted quiere participar en cualquiera de estos tres niveles, con cualquiera de esos tres sándwiches, primero, el budget que tiene destinado a IA. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la cantidad de dinero que usted tiene disponible para invertir en IA? Y aquí nos dice que como se espera tanta volatilidad en el precio de la IA, nos recomienda soluciones de FinOps, por ejemplo. Entonces, aquí en Managed Engine, por ejemplo, tenemos Cloud Spend, que es una solución de FinOps que nos ayuda a mantener
a tener muy claro el tema de los precios, que nos da unas sugerencias para ajustar los gastos en el tema de herramientas, aplicaciones, almacenamiento en la nube y demás. Por ejemplo, esa es una opción para tener el control del presupuesto para IA. Por otro lado, nos dice, hay que tener, bueno, monitoreo del costo en tiempo real, está relacionado con el primero. Luego nos dice, hay que ir más allá de la productividad, es decir, listo, la IA me da una productividad mayor, puedo responder más rápidamente a algunos incidentes, responder las solicitudes de los clientes con mayor rapidez o entregar los productos con mayor rapidez, pero nos dice hay que proteger mucho la calidad de los datos y obviamente el tema del Trust, Risk and Security Management, que es pensar más allá de la productividad. Entonces, si usted es una compañía que está empezando a implementar IA, no se quede solamente con eso, vaya pensando en cómo fortalecer sus políticas de seguridad, de confianza, de, de riesgo y, digamos, cómo empieza a perfilarse a un nivel mayor. Y por el otro lado nos dice hay que tener en cuenta los resultados, el outcomes, los resultados del negocio, técnicos y de comportamiento. Entonces, claro, los resultados económicos, tener muy claro cuánto invertí yo en IA y cuál es el resultado que estoy obteniendo de esa inversión. Obviamente, si vale la pena en algunos sectores, en otros no. A lo mejor hay una IA en algunos puntos del negocio, en algunos lugares de contacto con el cliente que funcionan mejor que otros. Tener muy claro ese tema de cómo estamos distribuyendo la inversión y cómo la estamos recibiendo para evitar que en un futuro tengamos que reducir la inversión en IA. Luego vienen los resultados tecnológicos y aquí es fundamental el tema de gestión de cambios. Si yo estoy preparado para realizar los cambios que necesito hacer, revisar la configuración si es necesario, hacer todas las pruebas pertinentes antes de lanzar un producto o un servicio impulsado por IA, tener básicamente toda la certeza de que mi ambiente tecnológico va a seguir respondiendo, que no va a tener interrupciones, que no va a tener caída en el negocio por cuenta de una iniciativa de IA. Ese es el tema pues, de los resultados tecnológicos. Y en los comportamentales, nos dice Gartner, en nuestras investigaciones hemos encontrado que muchos de los usuarios en las empresas tienen todavía resistencia a utilizar la IA porque puede desplazarlos de su cargo de trabajo, porque sienten que las respuestas a veces tienen todavía sesgos con algunas minorías étnicas o de diversidad y todo este tema. Y entonces nos dice, tiene que tener en cuenta cuáles van a ser los resultados comportamentales, cómo se van a comportar sus empleados, cómo se van a sentir con el uso de la inteligencia artificial. Y aquí nos revela también Gartner otro dato interesante en una encuesta que realizaron sobre la experiencia de los usuarios en su lugar de trabajo. El 39% de los empleados, digamos, a Gartner le parece que es bajito, 39% de los empleados considera que la IA puede dar resultados medianamente buenos, digamos, decentes, presentables. Esa es como un dato que entrega Gartner sobre ese tema de comportamental y cómo debemos tener en cuenta el impacto de la IA no solo a nivel económico y tecnológico, sino también en relación con los empleados. Obviamente es un tema también muy relacionado con el Digital Employee Experience, cómo nuestros empleados tienen una experiencia digital y con el uso obviamente de las herramientas. Pasamos al segundo tema, tendencia, que son los agentes de IA. Y aquí vienen básicamente tres conceptos nuevos de los que vamos a estar hablando un montón este año y que pueden prestarse para confusión. Entonces aquí vamos a definir muy bien qué es el AI Agent, que son los agentes de IA, qué es la IA agéntica o la Agentic AI y la IA autónoma. Entonces, básicamente esos tres se pueden confundir, pero aquí les vamos a explicar muy bien. Entonces, el agente de inteligencia artificial son programas de software diseñados para tomar algunas decisiones básicas y cumplir con tareas, ¿cierto? Entonces, obviamente tengo yo algunas automatizaciones, como nos muestra el meme que está ahí, pero el agente básicamente está ya configurado para cumplir con ciertas tareas. Por lo general son tareas rutinarias, lo que veíamos, por ejemplo, del chatbot, del contacto con algunos áreas del cliente, el tema de subir algunos informes,
ese tema, digamos, de tareas muy básicas, rutinarias, los puede hacer un agente de IA. Luego viene el Agentic AI, que combina varias técnicas de IA, pero que además tiene memoria, es decir, puede recordar una tarea que yo le pedí hace un mes, hace 2 meses, puede planificar, yo le puedo poner una fecha, un deadline, y él me va a decir, mira, me demoró tanto tiempo en hacer esto, o te voy a hacer estas entregas eh, en cada tanto tiempo, en determinados plazos, y puede seguir incluso algunas pautas de seguridad para alcanzar objetivos. Es decir, este Agentic AI no solamente cumple con tareas, sino con objetivos mucho más grandes, con conjuntos de tareas que yo le puedo asignar a esta Agentic AI y los va a cumplir. Y en el último nivel, o digamos en el más avanzado, está la IA autónoma, que aprovecha todo lo anterior para entregar resultados evitando la interacción humana. Entonces, básicamente, a lo que apuntan muchas compañías es desarrollar sistemas capaces de cumplir con tareas, cumplir con objetivos sin necesidad de la interacción humana. Obviamente, esto pues todavía está en progreso, falta mucho trabajo para llegar allá, pero pues es un tema de tendencia. Luego nos dice aquí Gartner eh, que para el 2028 al menos el 15% de las decisiones laborales diarias se tomarán de forma autónoma a través de la IA, es decir, un crecimiento muy grande este año que van a tener los agentes de IA. Y IDC nos dice que para este año el 50% de las organizaciones utilizarán agentes de IA para algunas funciones comerciales específicas. Es decir, este es un tema que es ya tendencia desde ya mismo, que ya se está implementando. Y aunque IDC nos da esta predicción, Forrester es un poco más, digamos, cuidadoso y nos dice que el 75% de las empresas que intenten construir estos agentes por sí mismas en el próximo año van a fracasar y tendrán que recurrir a consultorías para construir configuraciones de agentes personalizadas. Es decir, lo que nos está diciendo Forrester es, si usted quiere utilizar agentes de IA, eche mano de lo que ya existe. Básicamente lo mismo que nos decía antes Gartner con el sándwich, nos lo dice aquí Forrester. No se aventure a crear agentes de IA de la nada, aproveche más bien lo que ya existe y saque ventaja de eso. Entonces es como una recomendación que nos hace aquí Forrester sobre el uso o sobre la configuración de estos agentes de IA. Y viene un concepto también que está tomando mucha fuerza, que es el RAG, que ustedes ven aquí el Agentic RAG, que ese RAG es básicamente las siglas para Retrieval Augmented Generation, que es básicamente generación aumentada por recuperación, que es un avance de la IA. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros veíamos los lenguajes de los modelos de lenguaje extenso, que es lo que decíamos que nos permite comunicarnos y hablar con la IA, lo que permite que la IA entienda lo que le hablamos y que nos responda y que podamos tener una conversación. Pero la evolución es el RAG, este tema de generación aumentada por recuperación, que la diferencia es que mientras el modelo de lenguaje es estático, digamos, el modelo de lenguaje tiene una base de datos, toda la información que yo le doy y él busca en toda esa base de datos para responderme, lo que hace el RAG es que tiene unas fuentes de información autorizadas y se va a mover libremente entre esas fuentes de información autorizadas para darme una respuesta un poco más completa. Y obviamente es un poco más ligero que el modelo de lenguaje extenso, porque el modelo de lenguaje extenso tiene que aprender todo lo que está en la base de datos, toda la información que necesita para responderme, mientras que el RAG es mucho más flexible y me va a permitir acceder a distinta información y hacer correlación de esa información para entregarme una respuesta un poco más completa. Entonces, este tema de agentes de IA y del RAG va a ser, digamos, fundamental. Y aquí vamos a evitar la confusión que aparece en el meme de si Pluto es el personaje de Disney o si se trata del planeta, pues con el RAG vamos a tener una base de datos de Disney, una base de datos de astronomía y en el momento que yo le pregunte va a poder hacer una correlación entre los dos y me va a decir cuál es la diferencia o en qué se parecen. Un poco ese es como el ejemplo de cómo funciona ese nuevo tema de Retrieval Augmented Generation. Y hay algunos ejemplos de agentes de IA para que los tengamos un poco más concretos. Por ejemplo, está Ensure, que es una compañía de seguros de Estados Unidos. Es básicamente una compañía donde las personas pueden ingresar a hacer comparativos de seguros ante distintos riesgos. Y esta compañía lo que hizo fue crear un agente de IA para responder a las solicitudes de los clientes a través de teléfono.
Entonces la IA tomó 300 horas de grabación del vicepresidente de IA y empezó a responder las llamadas de los usuarios, tanto que incluso la mamá del vicepresidente llamó a la compañía, le respondió la máquina y pensó que era el hijo y bueno, después tuvo que llamarlo al teléfono celular y se dio cuenta que, que se trataba de una máquina, pero bueno, digamos que el caso de éxito en este ejemplo es que fue tan buena la implementación que ni la mamá del vicepresidente se dio cuenta que quien le estaba hablando era una máquina, pues una IA suplanta pues, con la voz del vicepresidente. En este caso, digamos que esa implementación permitió una respuesta mucho más rápida a las solicitudes de los usuarios y el 20% de la fuerza de trabajo, digamos que la compañía podría simplemente prescindir de ese 20% de puestos de trabajo porque ya no los necesitaba, pero lo que hizo la compañía fue promoverlos a cargos mucho más creativos, ofrecer consultoría con los gerentes para encargarlos de la parte estratégica. Obviamente eso aumentó la satisfacción de los trabajadores, se sintieron mucho más tranquilos, crecieron profesionalmente, no hubo despidos y lo que refleja el caso de esta compañía pues es un caso de éxito completo de la implementación de agente de IA en este caso. Google, por su lado, está trabajando en el desarrollo de una cosa que se llama el Computer Use, que es básicamente un agente de IA invisible con el que yo, por ejemplo, entro a Google y estoy en mi correo electrónico y estoy de pronto en una conferencia y le doy a Google o al navegador la capacidad de ingresar a mi correo electrónico y responder con mis propias palabras algunos correos que yo le puedo indicar que puede responder. Entonces ahí, mientras yo estoy, por ejemplo, atendiendo una reunión, una teleconferencia, mi navegador va a abrir el correo electrónico y va a empezar a responder los correos a los que yo le doy permiso, utilizando mis palabras como si fuera yo, con mi firma, obviamente, para agilizar un poco las tareas. Obviamente, ese es un tema que también está en desarrollo. Luego está el de Granola, que es otro tipo de agente de IA invisible. Entonces, simplemente las compañías que tienen Granola no tienen que estar iniciando sesión, no tienen que invitar a nadie, ya se sincroniza este servicio de IA con las teleconferencias, graba todas las teleconferencias y entrega un acta con el resumen de todo lo que se acordó, va a quitar todas las muletillas, todas las tal vez que se salen en la reunión y entrega, digamos, un documento mucho más concreto con los resultados de las reuniones. Y Cove, al final, es un ejemplo de lo que se espera que sean estos agentes de IA, que es básicamente un agente de IA que es social by design, es decir, creado para la interacción social y la cooperación en los equipos de trabajo. Entonces, Cope es un agente de IA que facilita la integración de los equipos. Entonces, en Cope yo puedo subir a todo el equipo de finanzas, a todo el equipo de recursos humanos y entre los dos pueden trabajar en un equipo, en un proyecto en conjunto, se van a ver los cambios y los ajustes en tiempo real, pueden conversar entre ellos, dejar comentarios y Cope va a funcionar como una especie de líder, entre comillas, de ese proyecto y va a enviar los recordatorios y te va a avisar cuando esté pendiente, cuando esté cerca de una fecha y le va a decir al equipo, hey, hay un compromiso sobre esto, se vence tal día, ¿cómo vamos? Un poco un asistente para cumplir con los tiempos en el tema de proyectos. Y listo, luego pasamos aquí al tema de nube privada, otro tema de tendencia. Eh, Resulta que muchas compañías están utilizando nube pública, ¿cierto? Lo que sabemos como lo que ofrece Amazon, lo que ofrece el mismo Google, para hostear muchos de sus servicios, pero como muchas compañías están invirtiendo en IA, se están dando cuenta que necesitan una nube privada para poder personalizar sus configuraciones y poder personalizar toda la arquitectura de sus soluciones. Entonces, lo que nos dice Forrester, por ejemplo, la mayoría de las grandes compañías que ya adoptan un enfoque nube híbrida invertirán más en la nube privada, obviamente por este tema de integración, y nos aparece además el tema del RAG nuevamente. El Retrieval Augmented Generation va a seguir siendo un tema importantísimo que va a cambiar la forma en que interactuamos con la IA y muchas compañías pues ya se están preparando para ese cambio y están migrando un poco hacia la nube privada. Lo que nos dice IDC, más del 60% de las compañías para el 2027 habrán modernizado hasta el 50% de su arquitectura en la nube,
para fomentar la infraestructura y la rentabilidad y permitir la innovación comercial y técnica. Esto es básicamente pues la confirmación de esa tendencia y de esa predicción que nos estaba dando anteriormente Forrester, y es básicamente la confirmación de ese cambio que estamos viendo en las compañías. Entonces va a ser muy importante tener esa nube privada. Muchas ya se están bajando de la nube pública, están dejando de utilizar recursos compartidos porque necesitan una arquitectura que cumpla con las solicitudes, que tenga la configuración necesaria para, digamos, brindar los servicios de IA concretamente sin afectar la continuidad del negocio y sin generar ningún tipo de inconveniente. Entonces, pues este es el tercer tema. En el cuarto pasamos a sostenibilidad, que es un tema que ha crecido muchísimo desde que salió el tema de la IA. Aquí ven ustedes una imagen del Washington Post de una publicación en la que nos cuenta más o menos el costo que tiene el uso de la IA. Y entonces dice, este ejemplo del Washington Post, dice, por ejemplo, si un usuario le pide a ChatGPT que cree un correo de 100 palabras, eso cuesta más o menos medio litro de agua y 0.14 kilovatios hora. ¿De dónde saca ese resultado la organización? Sale de básicamente una revisión. ¿Y de dónde sale la cantidad de agua? De la cantidad de agua que se necesita para enfriar los data centers donde está alojada la información de OpenAI. Entonces, digamos que el cálculo básicamente se sacó de acuerdo con la cantidad de energía que utiliza ChatGPT para responder y cuánta agua se necesita para, digamos, bajar la temperatura en los data centers donde está alojada la información y poder obtener esa información. Lo que nos dice luego es que si tomamos este caso de un usuario y lo replicamos por los 16 millones de usuarios que tiene OpenAI en este momento, al final vamos a estar gastando en un solo prompt, de una sola tarea, más de 430 millones de litros de agua y 121.000 megavatios hora. Entonces, pues imagínate, 430 millones de litros de agua es un montón de agua. Y la cantidad de energía sería suficiente para brindar energía eléctrica a la ciudad de Washington por 20 días consecutivos. Entonces, pues claro, los costos, ya cuando le damos esta dimensión, nos damos cuenta de que efectivamente hay un impacto ambiental muy fuerte. Obviamente no es un tema exclusivo del sector tecnológico, es un tema que afecta a todas las industrias, pero pues que en el caso de la IA tiene estos datos en particular. La huella de carbono, por ejemplo, de Google, según reportó en el último año, ha crecido en un 48% desde el 2019, por lo mismo, por la adopción de la inteligencia artificial. Y la Agencia Internacional de Energía dice que para el 2026 la demanda actual de energía se va a duplicar por 10. Entonces, claro, bueno, aquí tenemos todas las tendencias que ya revisamos. Viene el tema de la IA agéntica, vienen todos los agentes de IA, viene la nube privada. ¿Cuánto nos va a costar eso? Pues todas las organizaciones están revisando cómo bajar el impacto ambiental de sus operaciones y cómo permitir que más usuarios puedan acceder a esta información con el mínimo costo ambiental. Obviamente, pues, como les comento, es un tema de tendencias, algo que se está empezando a trabajar, no hay soluciones concretas todavía, pero muchas compañías están trabajando en eso. Por ejemplo, la aparición de DeepSeek con todo el ahorro en costos y en energía es un buen ejemplo. DeepSeek, por ejemplo, corre en una GPU, no necesita ni siquiera pues, un gran aparataje de data center y hay personas que incluso ya lo operan desde su equipo en su computador. Entonces, por ejemplo, ese es un dato que puede ayudar a que de aquí en adelante muchas más compañías puedan adoptar métodos más simples que utilicen menos energía. Aquí nos da otro ejemplo. En este caso, Meta utilizó 22 millones de litros de agua para entrenar a su sistema Llama. Eh, y bueno, para generar, por ejemplo, una libra de arroz se necesitan 4.950 litros de agua, lo que quiere decir que la cantidad de agua que utilizó Meta era suficiente para más de 4.400 libras de arroz. Entonces, es como el ejemplo, otro ejemplo también que nos da la escala del impacto ambiental que está teniendo este tema
y que va a seguir siendo prioritario no solamente para Google, no solamente para Meta, para Microsoft, para OpenAI, sino para todas las compañías. Nos van a empezar los usuarios y los clientes a preguntar, bueno, usted que es tan eficiente, usted que tiene esa infraestructura tecnológica tan sólida, ¿cómo está cuidando el tema de sostenibilidad? ¿Cómo está revisando su impacto en la huella de carbono? ¿Cómo está haciendo auditoría a sus proveedores para que cumplan con esas mismas normativas? Entonces es un tema que más temprano que tarde nos va a involucrar a todos. Según IDC, para el 2026, el 60% de las empresas implementarán marcos de IA sostenibles. Y de acuerdo con Gartner, digamos que lo que nos dice es que este tema de sostenibilidad va a estar basado en el diseño y funcionamiento de computadoras, data center y otros sistemas, de manera que se minimice el consumo de energía y la huella de carbono. Y aquí viene otro elemento importantísimo, que es todo el movimiento ESG, que es básicamente la información que utilizan los inversionistas a la hora de invertir pues, en una compañía. Entonces, ¿qué es el ESG? Es la información ambiental, social y de gobierno corporativo. Entonces, ESG es Environment, Social and Government, y es básicamente cómo las compañías están cumpliendo con estos tres elementos, con el tema ambiental, cómo están cuidando su huella de carbono, en el tema social, cómo están trabajando con las comunidades, con sus mismos clientes, con el país en el que tienen operación, o en la ciudad en la que tienen operación, y el tema de gobierno corporativo, cómo están fortaleciendo el tema de compliance, el tema de cumplimiento con las normativas y de conformidad con las normas y con los estándares. Entonces, pues este va a seguir siendo un tema de tendencia, como les digo, no solamente para las grandes tecnológicas, sino para todos los que trabajamos en este sector. Y aquí, por ejemplo, un avance importante, los nuevos centros de datos de Microsoft no utilizarán agua. Bueno, este es un poco engañoso el titular, porque sí van a utilizar agua, pero lo que van a hacer es que van a recircular el agua, es decir, va a tener un sistema de recirculación de manera que no se necesite constantemente ingreso de agua para regular la temperatura de los data centers, sino que con una cantidad de agua que ingrese ya fija, esa agua va a pasar, va a ayudar al enfriamiento del data center y luego va a pasar por otro sector para enfriarse de nuevo y volver a circular. Entonces, básicamente va a evitar como esa llave abierta todo el tiempo para regular la temperatura en los data centers de Microsoft. Pues bueno, hay un avance en el que nos dice que se va a utilizar el agua de manera circular. Y aquí ya vamos llegando al final de las tendencias, la última que es Spatial Computing. Si ustedes se dan cuenta, arrancamos con IA, que fue como el gran tema y le dimos muchos slides al tema de Agentic AI, le dimos un poquito de menos slides, al tema de nube pública, de nube privada, un poquito de menos slides, al de sostenibilidad, un poquito menos, y Spatial Computing, que es el último, pues digamos que es el que menos desarrollo tiene hasta el momento, pero ojo porque es un poco una vuelta al pasado. Entonces, Spatial Computing es básicamente una tendencia que permite fusionar los avances de realidad aumentada, realidad mixta, todo lo que tiene que ver con lo que inicialmente se trabajó para el metaverso, pero en este caso para crear entornos digitales inmersivos y que puedan combinar el espacio físico con el virtual. Entonces, digamos que esto está muy dado sobre todo para los videojuegos, algunos elementos de atención médica. Entonces, por ejemplo, en una sala de cirugías, poder tener dispositivos tecnológicos que me permitan ver por dentro del paciente sin necesidad de una prueba diagnóstica de un rayos X o eh, algún otro método y poder utilizar la tecnología para mezclarla en los ambientes físicos. Entonces, pues lo que nos dice Forrester es que las grandes compañías como Nvidia y Qualcomm están construyendo este tipo de sistemas y se estima que va a crecer a 1.7 billones de dólares hacia el 2033. Obviamente, como les digo, esto es un poco un regreso al metaverso, una continuación del metaverso. Muchas compañías que han invertido en eso, que han creado sus NFT, los non-fungible tokens, y una cantidad de desarrollos, pues tuvieron que detenerlos cuando llegó la IA, pero hubo otras compañías que han, digamos, mantenido la apuesta en ese sector y es básicamente
el cierre de lo que tenemos aquí con Spatial Computing. Entonces, pues hasta aquí está la parte de las tendencias, pero voy a darle paso a mi compañero Darwin para que él nos cuente desde el lado de Manage Engine cuáles son las tendencias que consideramos que van a ser importantes este año. Ok, Steve, vale, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que mencionaste acerca de las tendencias. Eh, y pues ahora vamos a hablar un poco acerca de algunas prioridades estratégicas que las empresas deben considerar en este 2025. Siempre es bien sabido que pues el panorama tecnológico, la evolución, los desafíos, los retos que aparecen allí y las empresas pues deben navegar en este entorno que es cambiante constantemente. Y entonces, ¿qué aspectos o qué prioridades deberíamos tener allí en cuenta? Entonces, empecemos acá con nuestra primera prioridad. Nosotros hablamos desde Manasengit que una de las prioridades que deben tener las organizaciones es todo el tema de democratizar la ciberseguridad. Y para entender esto un poquito, pongamos un ejemplo, una comparación, un símil sencillo. Si vivimos en una ciudad, ¿de quién es la responsabilidad de que esa ciudad permanezca limpia? Generalmente, a veces pensamos que pues es responsabilidad del gobierno, del municipio o de la ciudad correspondiente que tengamos allí. Pero generalmente tenemos una responsabilidad compartida. ¿Sí? Esa responsabilidad compartida no solo es que el gobierno establezca los mecanismos para poder gestionar adecuadamente la basura, los residuos en la ciudad y mantener la ciudad limpia, sino también hace parte de que los ciudadanos que viven en esa ciudad, pues tengan esa conciencia y sepan que debo sacar la basura en los horarios de recolección, ¿cierto? Que si estoy consumiendo algún alimento o algo, pues no debo desecharlo en cualquier lugar, en la calle o en algún lugar público. Entonces, esas cosas o esa conciencia de la comunidad hace que pues podamos tener una ciudad limpia, no solo el gobierno con sus políticas, sino toda la conciencia de la ciudadanía permite que se logre esa limpieza de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de democratizar la ciberseguridad, es que hagamos una tarea similar en nuestra organización, ¿sí? Donde el tema de responsabilidad de gestionar toda la seguridad de mi organización no sea una responsabilidad del equipo de seguridad y de tecnología de la organización, sino que sea una responsabilidad compartida. ¿Listo? Cuando tenemos esta responsabilidad compartida, pues obviamente vamos a tener beneficios, ¿sí? Ya vamos a tener una gestión proactiva de la ciberseguridad, mayor resistencia cibernética porque mis usuarios van a ser más conscientes de los riesgos que deben afrontar. Obviamente esto también se debe ver traducido en los costos, porque si ya todo el mundo está atento a gestionar y a mitigar los riesgos, pues quizás todos esos procesos, toda esa tecnología que hay detrás que ayuda a la organización a hacer eso, pues digamos que se puede simplificar un poco, ¿sí? Ahorros de costos, eficiencias e innovaciones. Y obviamente tenemos que tener en cuenta aspectos de capacitación continua de mi organización, ¿sí? Formación continua. Debemos constantemente, así como la tecnología evoluciona, pues las brechas de seguridad también lo hacen, ¿sí? Y aparecen nuevas y más sofisticadas eh, brechas de seguridad. Entonces, que mi usuario conozca y entienda esas nuevas que aparecen, pues me ayudan a mantenerlo enterado, a mantenerlo informado, que él sepa qué precauciones debe tener, ¿sí? Qué riesgos se pueden eh, materializar en su día a día, en sus funciones cotidianas. Y obviamente, proveer a mis usuarios herramientas de autogestión para que ellos puedan interactuar cuando ocurra algún riesgo o alguna materialización, puedan ellos iniciar, digamos, como ese proceso de informar, de notificar y que se empiecen a ejecutar todos los procedimientos que tengamos en la organización como tal. Esta sería nuestra primera prioridad. Vamos a hablar de la segunda prioridad ahora. Reingeniería de, reingeniería de experiencias. Entonces también nos hablan de que debemos rediseñar esa experiencia de nuestros usuarios. Steve lo comentaba al principio y planteaba
que cuando hablábamos de inteligencia artificial, pues digamos que esa es una ola tecnológica que se empezó a dar 2023, 2024, y la mayoría de las organizaciones, como lo comentaba Steve, empezaron a apropiar y a establecer algunos pilotos de esa inteligencia artificial, ¿sí? Y en este caso, contrario a lo que normalmente ocurre en el mundo tecnológico, los directivos, ¿sí? La parte administrativa, era consciente de que se les requería inteligencia artificial porque eso iba a ser un diferenciador para el negocio. Entonces, digamos que no se tuvo que luchar mucho contra los presupuestos. Pero entonces empezamos a tener problemas con la experiencia de mi usuario porque digamos que no teníamos claro esas prioridades, ¿sí? Entonces tengo que tener claro esa prioridad estratégica de qué quiero buscar con esas tecnologías que implemento, ¿cierto? Entonces es súper claro que debe estar sumamente alineado las nuevas tecnologías, los nuevos pilotos, las nuevas tendencias que involucren mi negocio, ¿sí? ¿Cómo apoyan ese planteamiento estratégico que tengo en la organización, ¿cierto? Obviamente otro tema importantísimo, las expectativas de mis usuarios, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas de mi usuario con mi servicio, ¿sí? Con mi producto, ¿sí? Y cómo gestiono yo esas expectativas. Y obviamente acá viene algo que va muy de la mano. Muchas veces pensamos solo en los usuarios y en satisfacer a nuestros usuarios, ¿cierto? Pero esa satisfacción de los usuarios generalmente está basada en que mis empleados, mi persona de la organización, también estén satisfechas, ¿sí? También tengan una buena experiencia en mi organización. Un ejemplo sencillo, si yo soy una persona de servicio al cliente y quizás tengo un equipo de cómputo donde estoy realizando mi labor diaria de registrar quizás en algún formulario y ese equipo constantemente está teniendo problemas de performance, se me cierra la aplicación, pues quizás mi experiencia como empleado no sea la mejor. Y si en ese momento aparece un cliente que yo debo atender y precisamente se me ha acabado de cerrar la aplicación y he perdido el trabajo, no sé, de la media hora anterior o de una hora anterior, pues quizás mi nivel de ánimo no va a ser muy coherente para brindarle una buena experiencia a mi usuario. Entonces, aquí ya empiezan a ver cosas de esas expectativas de los usuarios que también deben estar muy alineadas con la experiencia de mi usuario y de mi empleado, ¿sí? Si tengo una buena experiencia de mi empleado, pues muy seguramente ese va a ser la base para que cuando se tengan interacciones de ese empleado con clientes, pues sean unas buenas interacciones. ¿Listo? Y obviamente, pues el uso de tecnologías emergentes, ya lo planteó también Steve. Hay una evolución en el tema de inteligencia artificial, empezamos a hacer unas tareas y ahora estamos hablando de agentes de Gen AI para darle más capacidades, para tener un mayor control y poder dar más respuestas. Entonces, empezar a involucrar en esas experiencias, en esa reingeniería de mi organización, pues ese tipo de tecnologías. Pero es sumamente importante que yo tenga claro los casos de uso que vamos a trabajar allí, las expectativas de mi usuario y obviamente la alineación con la parte estratégica de la organización. Miremos la siguiente tendencia, ¿sí? TI orientado a resultados, ¿sí? Y esto es algo que quizás no sea una novedad, ¿cierto? Porque generalmente siempre hablamos de que tecnología o el área de tecnología debe apoyar a las organizaciones para su crecimiento, ¿cierto? Debe ser un apalancador, pero muchas veces la mayoría del equipo directivo nos sigue viendo a tecnología como un gasto, ¿sí? No nos sigue viendo como ese potencializador de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Y por qué ocurre eso? Porque generalmente tenemos dificultades para hablar el lenguaje que entiende ese tipo de personas, los directivos de la organización. Entonces, tenemos que generar dashboard, no solo que indiquen la disponibilidad de mi servicio, que mi servicio está funcionando, que está operativo, sino que me muestren el valor de cara a la organización, a los procesos de la organización de ese tipo de tecnologías que estamos desarrollando al interior de la organización, que estén completamente alineados con los resultados que requiere la organización, ¿sí? Los resultados empresariales. Entonces, no solo hablar de la disponibilidad, sino también hablar del costo de oportunidad. Ah, bueno, mi servicio estuvo disponible un 99%, ¿cierto?
pero ¿qué pasa si mi servicio hubiera tenido un impacto mayor, ¿cierto? ¿Cómo se vería eso de cara al negocio? ¿Qué impactos hubiéramos tenido comercialmente hablando si ese servicio no hubiera estado disponible ese tiempo que tenemos allí definido, ¿cierto? ¿Cómo hubiera impactado los ingresos de la organización? ¿Cómo hubiera impactado a mis usuarios, la experiencia? Todo ese tipo de indicadores, digamos, que empiecen a mostrar no solo tecnología como la infraestructura y el servicio, ¿cierto? Y un medio para ayudar al negocio a seguir su día a día, sino cómo esa tecnología efectivamente está alineada con los objetivos estratégicos de la organización y cómo cuando implementamos esa tecnología estamos ayudando a esos objetivos estratégicos, tener muy claro y muy bien mapeados esos indicadores de satisfacción, de costos de oportunidad. Obviamente los indicadores comunes que siempre manejamos en TI van a seguir siendo importantes, y no estamos diciendo que debemos eliminarlos. Siguen siendo importantes, digamos que serían más para el control propio de tecnología. Pero para llevar hacia el negocio y mostrar el impacto del negocio es importante empezar a cambiar ese lenguaje y mostrar los indicadores que le importen al negocio y que le den algún valor adicional al negocio. Miremos la siguiente tendencia, por favor. Ampliar el uso de inteligencia artificial. Va muy de la mano con lo que Steve nos comentó al inicio de analizar todas estas consultoras y evaluadoras de tecnología. Y entonces hablamos de escalar el uso de esa inteligencia artificial, ¿sí? Empezar a involucrar esa inteligencia artificial para todo el manejo de ciberseguridad. Él lo mencionaba allí, manejar todo el tema de confianza, del riesgo, de la seguridad, ¿sí? Ya hay un framework y cuando mostraba los diferentes tipos de sándwich, pues ahí ese diferente tipo de sándwich tenía un componente más robusto o más liviano de acuerdo a la necesidad de la organización. Y aparece todo el tema de los modelos de lenguaje extendido, pero ya enfocados hacia el entorno empresarial, lo que comentaba Steve. Ya debemos empezar a pensar en construir esa inteligencia artificial que esté alineada con las necesidades del negocio, con lo que queremos nosotros aprovechar de esa inteligencia artificial de cara a personalizarlo a mi negocio, de cara a ver el impacto como tal. No solo usar la inteligencia artificial tradicional que ya está embebida en ciertos productos o que usamos solo para temas de servicio al cliente de una manera quizás desproporcionada, generando pues el efecto contrario, como lo mencionaba Steve, de que en algún momento los usuarios ya se sintieran un poco frustrados por no poder contactar a una persona y que todo estuviera tan parametrizado y que a veces la opción que uno necesitara no estuviera en esas parametrizaciones y entonces queda uno un poco limitado y obviamente se empieza a frustrar la experiencia del entorno del cliente. Démosle a la siguiente tendencia nos va a hablar un poco acerca también de lo que mencionaba Steve, de la adopción de la sostenibilidad. Y entonces empiezan a haber temas importantes acá de reducir el impacto ambiental, ¿sí? Cómo todo ese esquema tecnológico que yo tengo montado en mi organización, pues obviamente lo mencionaba Steve, todo el tema de tecnología tiene consumo de energía, tiene cierto impacto en el medio ambiente que yo debo ser consciente, debo tener un procedimiento en mi organización para establecer cómo mitigarlo, ¿sí? Obviamente en las organizaciones también debe haber todo un proceso de cuando mi tecnología cumple su ciclo de vida útil, cómo desecho esa tecnología de una manera amigable con el medio ambiente, cómo podemos tomar provecho de algunos componentes, hacer un proceso de desmonte de esa tecnología para tomar provecho de las cosas que todavía funcionan, para poder hacer procesos de reciclaje y impactar lo menor posible el medio ambiente, ¿sí? Satisfacer las demandas del cliente y ya también en los clientes empiezan a analizar las compañías cuando consumen algo, si esas compañías tienen algún programa de sostenibilidad, si esas compañías se preocupan por el cuidado del medio ambiente. Y cuando ven que hay compañías que tienen ese plan, pues muy seguramente empiezan a tener ciertas preferencias hacia esos productos o hacia esos servicios de esas organizaciones. Y obviamente cuando yo estoy haciendo todo un proceso de manejo de sostenibilidad, pues voy a mejorar la eficiencia de la operación, porque yo voy a empezar a optimizar lo que más pueda todo el
uso y consumo de mis recursos. Entonces, en términos generales, son algunos aspectos que deben tener en cuenta las personas que se encarguen de tomar decisiones, de involucrar las nuevas tecnologías en las organizaciones, algunos aspectos a tener en cuenta. Entonces, estas 6 prioridades que acabamos de ver le ayudarán a las empresas a obtener una ventaja competitiva, a mejorar su eficiencia operativa y a seguir adecuando ese ecosistema digital en constante cambio, alineado pues a las estrategias y a los objetivos estratégicos del negocio, que es digamos parte de lo más importante que quisieran ver las organizaciones. Ahora le voy a dar Listo, allá terminamos con la parte de Darwin. Muchas gracias, Darwin, por este tema de las tendencias del lado de Manage Engine. Y bueno, aquí tenemos entonces el tema de los próximos eventos. El próximo 26 de febrero vamos a tener el siguiente webinar de Manage Engine, en el que vamos a estar explorando el tema de experiencia. Entonces, ¿cómo vamos a tener éxito teniendo en cuenta el Customer Experience, el Digital Employee Experience y el Total Experience? Entonces, para que no se lo pierdan, aquí vamos a tener un webinar muy completo explicando todo lo que tenemos, lo que debemos tener en cuenta y las buenas y las mejores prácticas recomendadas para este tema, que también lo mencionaba Darwin hace un momento, en el momento de reingeniería pues, de la experiencia de los usuarios. Entonces aquí está el código QR, pueden escanearlo, pueden inscribirse ya mismo para que lo tengan ahí en su agenda el 26 de febrero a la misma hora de este webinar. Y un anuncio también muy importante, vamos a tener nuestra User Conference Centro Caribe en República Dominicana. Entonces, para todos nuestros amigos en Centroamérica especialmente, pero igual todos estamos invitados a participar de esta User Conference que se va a realizar los días 19 y 20 de marzo en Santo Domingo. Aquí pueden ustedes escanear también el código QR e inscribirse directamente. Este es un evento completamente gratuito, pueden asistir sin ningún inconveniente. Quienes tienen vehículo pueden llevar su vehículo, vamos a tener parqueadero habilitado para que puedan asistir sin ningún problema. Entonces, todos más que invitados. Recuerden que en esta User Conference, por lo general, lo que intentamos hacer es llevar novedades de nuestros productos. Vamos a tener unas speed notes, unas sesiones muy interesantes. Vamos a tener también, vamos a presentar algunos elementos del roadmap para algunas de las soluciones de Manage Engine y por supuesto las sesiones 1 a 1 en las que ustedes ya van a poder agendar o programar una reunión con alguno de nuestros especialistas técnicos. Entonces, todos supremamente invitados a la User Conference Centro Caribe 19 y 20 de marzo de este año. Y ese era el último anuncio. Recordarles, como siempre, todas nuestras redes sociales. En el chat les compartimos el acceso a un blog en el que tocamos el tema de sostenibilidad y ustedes pueden acceder al resto de los contenidos del blog de Manage Engine y también unos ebooks en los que estamos entregando más detalles sobre qué nos dice Gartner. Hay un ebook completo sobre qué nos dice Gartner que Mateo lo compartió ahora en el chat de este webinar. También tenemos otro sobre IDC, que es lo que las tendencias que nos dice IDC, un ebook especialmente creado por nosotros en español para que ustedes puedan comprender todo lo que nos dice sobre las tendencias. Y pronto vamos a estar entregando también uno con el tema de Forrester para que ustedes puedan acceder. Entonces van a tener acceso al resumen en español, a un ebook en español creado por Manage Engine donde explicamos en detalle este tema de las tendencias de cada una de las consultoras y pueden ustedes también darse una mayor idea de lo que estuvimos conversando hoy. Entonces, sin más, muchísimas gracias, ya cumplimos con el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, adiós.